cuando recibí la invitación a la boda de mi hermana Isabel, me quedé mirando el elegante sobre con un nudo en el estómago. El papel color crema con detalles dorados descansaba sobre la mesa de mi pequeño apartamento en Valencia, como un recordatorio de todo lo que había intentado dejar atrás. Isabel y yo nunca habíamos sido cercanas, no desde nuestra infancia en aquel pueblecito de Andalucía, donde ella hacía de burlarse de mí frente a otro su pasatiempo favorito. «Mira la empollona», solía decir cuando sacaba buenas notas. «Seguro que cuando seas mayor vivirás sola con 20 gatos». Y todos reían. Mis padres incluidos. Como si mi seriedad fuera algo de lo que avergonzarse, como si preferir los libros a las fiestas fuera un defecto imperdonable. Y ahora aquí estaba yo, a mis 32 años, efectivamente sola. Bueno, no del todo sola. Tenía a Mateo, mi pequeño de 6 años, la única persona en el mundo que me miraba como si fuera perfecta. Su padre nos había abandonado cuando apenas era un bebé, escapando a Madrid con una compañera de trabajo y dejándome con un niño, un montón de deudas y un corazón destrozado. Una parte de mí quería ignorar la invitación, fingir que nunca había llegado. Pero otra parte, quizás la más ingenua, esperaba que este evento pudiera marcar un nuevo comienzo, uno donde pudiera estar entre familiares sin ser el blanco de sus burlas. Un lugar donde Mateo pudiera conocer a su familia extendida sin sentir la incomodidad que siempre me rodeaba. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Mateo, señalando el sobre mientras mordisqueaba una tostada con aceite y tomate. «Tu tía Isabel se va a casar», respondí, intentando que mi voz sonara neutra. «¿La tía que nunca viene a vernos?». «Esa misma», suspiré. «Nos ha invitado a su boda». Los ojos de Mateo, verdes como los míos, se iluminaron. ¿Puedo ponerme el traje que la abuela Mercedes me regaló en Navidad? Esa ilusión infantil hizo que algo se ablandara dentro de mí. La abuela Mercedes, la madre de mi padre, era la única que siempre nos había tratado con cariño genuino. Vivía en Sevilla y aunque no podíamos visitarla a menudo, siempre enviaba regalos para Mateo en fechas especiales. «Claro que sí, cariño», le sonreí. «Te verás muy guapo». Después de acostar a Mateo esa noche, saqué la invitación otra vez. La boda sería en Córdoba, en una antigua hacienda reconvertida en hotel de lujo. Isabel siempre había tenido gustos caros, algo que mi madre fomentaba con su eterna frase: «Mi Isabel merece lo mejor». No como yo, que según ella me conformaba con poco. Andrés, el novio, era hijo de un empresario vinculado al turismo de la Costa del Sol. Apenas lo conocía, solo lo había visto un par de veces en comidas familiares donde yo permanecía invisible en una esquina mientras todos adulaban a Isabel. Él me había parecido educado, al menos, saludándome mientras los demás fingían que el asiento a mi lado estaba vacío. Tomé mi móvil, contra todo sentido común, envié un mensaje confirmando nuestra asistencia. «Felicidades por tu compromiso. Mateo y yo estaremos allí». Breve, simple, sin emociones desbordadas que no sentía. Isabel respondió casi de inmediato con un escueto «vale, genial», como si estuviera respondiendo a cualquier compañera de trabajo, no a su única hermana. Las 3 semanas siguientes pasaron volando entre el trabajo en la librería, las clases de Mateo y los preparativos para el viaje. Compré un vestido sencillo color azul medianoche que no llamara la atención pero tampoco pareciera que no me había esforzado. Maté 2 pájaros de un tiro, usé parte de mis ahorros para comprar billetes de tren a Sevilla, donde pasaríamos 2 días con la abuela Mercedes antes de continuar a Córdoba para la boda. «¿Por qué estás triste, mamá?», preguntó Mateo la noche antes de partir, mientras le ayudaba a guardar su ropa en la pequeña maleta. «No estoy triste, cariño», mentí. «Solo estoy pensando en todas las cosas que tenemos que llevar». «Mientes igual que cuando dices que no te duele la cabeza después de hablar por teléfono con la abuela Carmen», dijo con esa franqueza que solo los niños poseen. Carmen, mi madre. La mujer que siempre había estado tan ocupada admirando a Isabel que nunca tuvo tiempo para mí. Desde que me había quedado embarazada siendo soltera, sus llamadas se habían convertido en un ritual de reproche disfrazado de preocupación. «Es complicado, Mateo», suspiré, sentándome en su cama. «A veces las familias son difíciles. Pero vamos a pasarlo bien, ¿vale? Veremos a la abuela Mercedes y comeremos flamenquines y salmorejo en Córdoba.
¿Y la tía Isabel estará contenta de vernos? Tragué saliva. Seguro que sí, respondí, sabiendo que era mentira. El día que partimos hacia Sevilla, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Me miré al espejo una última vez. Elena Rivas, 32 años, bibliotecaria, madre soltera. No era la vida que había soñado de niña, pero era mi vida y había aprendido a defenderla. Me puse el colgante que la abuela Mercedes me había regalado cuando cumplí 18 años, una pequeña luna de plata. Para que te guíe en las noches oscuras, me había dicho. ¿Lista, mamá? Preguntó Mateo, su pequeña mano aferrando la mía con fuerza. Lista, respondí, cerrando la puerta de nuestro apartamento. No sabía que aquel viaje cambiaría nuestras vidas para siempre. Los 2 días con la abuela Mercedes en Sevilla fueron como un bálsamo para mi alma inquieta. Su casa en el barrio de Santa Cruz, con sus macetas de geranios y su patio interior fresco incluso en el calor andaluz, siempre había sido mi refugio. A Mateo le encantaba escuchar sus historias sobre cuando mi padre era pequeño, antes de que se convirtiera en el hombre distante que apenas nos visitaba desde su nuevo hogar en Barcelona con su segunda familia. «Estás muy delgada, Elena», me dijo la abuela mientras preparábamos juntas gazpacho en su cocina. «¿Estás comiendo bien?» El trabajo en la librería, las clases de Mateo, a veces se me olvida, admití. Ella me miró con esos ojos que siempre parecían entender más de lo que yo decía. «La boda te preocupa, ¿verdad?» No pude mentirle. La abuela Mercedes siempre había visto cómo me trataban su hijo y mi madre, cómo adoraban a Isabel mientras a mí me dejaban en un rincón. Había intentado compensarlo a su manera, con cartas, llamadas y estos momentos robados en su casa. «Tengo miedo de que Mateo se dé cuenta», susurré. «De cómo me miran, de lo que dicen cuando creen que no escucho». La abuela tomó mis manos entre las suyas, arrugadas por los años pero firmes como siempre. «Escúchame bien, Elena. Tú eres fuerte, más fuerte que todos ellos juntos. Has criado a un niño maravilloso tú sola, trabajas, estudias. No dejes que te hagan sentir menos». Sus palabras me reconfortaron temporalmente, pero al llegar a Córdoba, la ansiedad regresó como una marea. La hacienda donde se celebraba la boda era impresionante, un edificio del siglo XVIII con jardines extensos y un olivar que se perdía en el horizonte. El tipo de lugar que nunca podría permitirme. Mientras registrábamos nuestros nombres en recepción, vi a mi madre acercarse. Carmen Rivas, siempre impecable con su pelo teñido de castaño y su maquillaje perfecto, a pesar de sus 60 años. «Elena. Al fin llegáis», exclamó, besándome en ambas mejillas con esa falsedad que siempre me hacía sentir incómoda. «Y mira a mi nieto, que mayor está». Se agachó para besar a Mateo, quien se escondió parcialmente detrás de mí. El niño tenía un sexto sentido para las personas que no eran sinceras. «Hola, mamá», respondí secamente. «El viaje ha sido largo, estamos cansados». Por supuesto, por supuesto. Vuestras habitaciones están en el segundo piso, junto a la mía», dijo, entregándome las llaves. «Isabel está ocupadísima con los últimos detalles, pero seguro que viene a saludarte pronto». No lo haría, por supuesto. Y no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue encontrarme con Andrés, el novio, en el pasillo cuando subía con nuestras maletas. Alto, con pelo negro y ojos oscuros, vestía de manera elegante pero sin ostentación. «Elena. Me alegro de que hayáis podido venir», dijo, y lo más extraño fue que sonaba sincero. «Y tú debes ser Mateo. Isabel me ha hablado mucho de ti». Mateo lo miró con curiosidad. «¿En serio?», preguntó mi hijo con esa franqueza infantil. «Mi mamá dice que la tía Isabel casi nunca habla de nosotros». Vi el rostro de Andrés cambiar sutilmente, un destello de algo que no supe identificar cruzando sus facciones. «Bueno, yo sí tenía ganas de conocerte», respondió, agachándose a su altura. «¿Te gustan los caballos? Mañana después de la ceremonia habrá paseos por el olivar». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Me encantan los caballos. Mamá me llevó a ver una feria en Valencia y había muchos». Andrés me miró, y por un momento sentí algo extraño,
como si realmente me estuviera viendo, no solo mirando a través de mí como hacía el resto de mi familia. Si necesitáis cualquier cosa, decídmelo, dijo antes de seguir su camino. La ceremonia al día siguiente fue tan ostentosa como esperaba. Isabel resplandecía en un vestido de diseñador que debía costar más de lo que yo ganaba en 3 meses. Me senté en una de las últimas filas con Mateo, quien estaba adorablemente incómodo en su traje azul marino, tirando constantemente del cuello de su camisa. «Estad quieto», le susurré. «Solo es un ratito». «Pero pica, mamá», protestó en voz baja. Varias cabezas se giraron para mirarnos con desaprobación. Sentí el calor subir a mis mejillas. Siempre había sido así, cualquier cosa que yo hiciera estaba mal, era inapropiada, molesta. La recepción fue incluso peor. Nos asignaron una mesa alejada, con primos lejanos que apenas conocía y que hablaban entre ellos ignorándonos completamente. Mateo comió en silencio, sintiendo mi tensión. Le dejé jugar con mi móvil para mantenerlo entretenido mientras yo bebía una copa de vino, intentando calmar mis nervios. Entonces llegó el momento que temía, los discursos. Primero habló el padre de Andrés, luego un amigo, y finalmente le tocó a Isabel. El salón se sumió en un silencio expectante cuando ella se levantó, radiante en su vestido, copa en mano. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en el día más feliz de mi vida», comenzó. «Andrés es el hombre con el que siempre soñé, guapo, inteligente, con un futuro brillante», hubo risas cómplices. «Encontrar el amor verdadero es un privilegio que no todos tienen, ¿verdad?». Y entonces su mirada se posó en mí. Vi la malicia brillar en sus ojos y supe que lo que venía no sería bueno. «Y por supuesto», continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «ninguna boda estaría completa sin mencionar a mi querida hermana mayor. Ahí está, Elena, la intelectual de la familia. Siempre con un libro, siempre tan seria. Tan seria que asustó a su novio, ¿no es así? Que salió corriendo tan rápido que ni siquiera se quedó a conocer a su hijo». El salón estalló en risas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mateo levantó la vista del móvil, confundido. «¿Están hablando de papá?», susurró. No tuve tiempo de responder porque mi madre, animada por las risas y el alcohol, alzó su copa. «Elena siempre fue una romántica», exclamó. Creía en los cuentos de hadas mientras Isabel tenía los pies en la tierra. Y mira dónde están ahora. Una casándose con un empresario y la otra, bueno, todavía tiene alguna utilidad, viene con un niño defectuoso incluido. 2 por el precio de 1, como en los supermercados. Las risas se intensificaron. Sentí las lágrimas quemar en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Mateo tiraba de mi mano. «Mamá, ¿por qué se ríen? ¿Qué significa, defectuoso?». El salón comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Quería gritar, huir, esconderme con mi hijo donde nadie pudiera lastimarnos. Pero estaba paralizada, atrapada en esta pesadilla pública donde mi propia familia me humillaba por diversión. Y justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, escuché una voz cortando el aire como un cuchillo. «Basta». La palabra resonó en el salón con la fuerza de un trueno, aunque había sido pronunciada sin gritar. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Todas las cabezas giraron hacia la mesa principal, donde Andrés se había puesto de pie. Su rostro, habitualmente amable, mostraba una expresión que nunca le había visto, fría indignación contenida. Mateo se aferraba a mi mano, sus pequeños dedos apretando con fuerza. «Estamos en problemas, mamá», susurró, tan bajito que solo yo pude oírlo. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra, mientras observaba la escena que se desarrollaba ante nosotros como si fuera una obra de teatro en la que, de algún modo, me había convertido en protagonista involuntaria. Andrés caminó hacia Isabel, que todavía sostenía la copa en alto, aunque su sonrisa triunfal se había congelado en una mueca de confusión. Con un movimiento deliberadamente tranquilo, le quitó el micrófono de la mano. El gesto, tan simple, estaba cargado de una autoridad que hizo que todos contuvieran la respiración. «No puedo creer lo que acabo de escuchar», dijo, su voz clara y firme resonando en los altavoces. Las luces tenues del salón proyectaban sombras en su rostro,
acentuando la dureza que había aparecido en sus facciones. No puedo creer que en el día que debería celebrar el amor y el respeto, esté presenciando esto. Isabel intentó recuperar el micrófono, la alarma visible en sus ojos. Andrés, cariño, solo era una broma entre hermanas. Elena lo entiende, ¿verdad? Me miró, suplicante. Pero Andrés no le devolvió el micrófono. En su lugar, dio un paso atrás y la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No era una broma, Isabel, respondió con calma letal. Era crueldad. Hacia tu propia hermana. Hacia un niño inocente. Se volvió hacia mi madre, que había perdido todo color en el rostro. Y usted, Carmen. Llamar, defectuoso, a su propio nieto. ¿Qué clase de abuela hace eso? Mi madre balbuceó algo ininteligible, buscando apoyo en las mesas cercanas, pero solo encontró miradas incómodas que se desviaban. El público festivo de hacía unos minutos ahora parecía avergonzado de su propia participación en la humillación. Mi padre, que había permanecido en silencio durante todo el evento, sentado junto a su nueva esposa, bajó la cabeza. Siempre había sido así, prefería evitar el conflicto, aunque eso significara permitir que me lastimaran. Mi abuela Mercedes, sentada en una mesa cercana a la mía, me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo. Ella siempre había sabido la verdad sobre nuestra familia, pero era la primera vez que alguien la decía en voz alta. El silencio se extendió, pesado como una manta mojada, mientras Andrés se giraba para mirarme directamente. Elena, dijo, y algo en la forma en que pronunció mi nombre me hizo levantar la vista. Lo siento. Siento que hayas tenido que soportar esto. No lo mereces. Ni tú ni Mateo. Aquellas palabras cayeron como gotas de agua en un desierto. Durante años había ansiado que alguien, cualquiera, reconociera lo injusto de la situación. Que alguien me viera, realmente me viera, más allá de la etiqueta de la solterona, la fracasada, la madre soltera. Y ahora ocurría en el lugar más inesperado, de la mano de la persona que menos esperaba. Isabel se recuperó de la sorpresa inicial, su rostro transformándose de la confusión a la indignación. ¿Estás defendiéndola? ¿A ella? Señaló hacia mí con un dedo acusador. ¿En nuestra boda? Estoy defendiendo lo que es correcto, respondió Andrés con una calma que contrastaba con la agitación creciente de Isabel. Algo que debería ser obvio para todos en esta sala. Mi hermana soltó una risa histérica. Lo que es correcto. ¿Y qué hay de mí? Esto es humillante. No, Isabel, Andrés negó con la cabeza. Humillante fue lo que tú y tu madre acabáis de hacer. Esto, señaló al salón, a los invitados incómodos, a la situación en general, esto es consecuencia. Un murmullo recorrió la sala. Vi a algunos invitados intercambiar miradas, a otros levantarse discretamente para salir. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Mateo tiraba de mi mano, confuso y asustado por la extraña energía que llenaba el ambiente. Quería llevármelo, protegerlo de esta escena, pero mis piernas parecían de plomo. Isabel miró alrededor, buscando apoyo, encontrando solo incomodidad. Es mi día, dijo finalmente, su voz quebrándose. Se supone que es mi día perfecto. Un día perfecto no se construye sobre la crueldad hacia otros, respondió Andrés, más suave ahora, casi con tristeza. No puedo celebrar nuestro amor si está envenenado por esto. Se quitó el anillo de bodas, aquel que hacía apenas unas horas le había puesto Isabel, y lo dejó sobre la mesa. El pequeño clink metálico resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Mi hermana lo miró con incredulidad. No puedes hablar en serio, susurró. No puedes estar haciendo esto. Andrés se pasó una mano por el pelo, un gesto de cansancio que lo humanizó aún más ante mis ojos. Necesito tiempo para pensar. Siento que no conozco a la persona con la que me acabo de casar. Y entonces, para mi sorpresa absoluta, se dirigió hacia donde Mateo y yo estábamos sentados. Cada paso que daba por el pasillo entre las mesas parecía ralentizar el tiempo. Los invitados lo seguían con la mirada, algunos con la boca literalmente abierta.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Cuando llegó a nuestra mesa, se arrodilló frente a Mateo, poniéndose a su altura. «Hola, Mateo», dijo con voz amable. «Siento mucho lo que ha pasado. Pero quiero que sepas algo muy importante, no hay nada defectuoso en ti. Eres un niño valiente y maravilloso». Mi hijo lo miró con esos grandes ojos verdes llenos de confusión y una chispa de esperanza. ¿No soy raro? En el colegio algunos niños dicen que soy raro porque no tengo papá. El corazón se me encogió al escuchar aquello. Mateo nunca me había contado que lo molestaban en el colegio. «No eres raro en absoluto», afirmó Andrés con firmeza. «Tienes una mamá increíble que te quiere mucho. Eso te hace muy afortunado, ¿sabes?» Mateo asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, con la sinceridad brutal de los niños, preguntó: «¿Ya no te vas a casar con la tía Isabel?» Una sonrisa triste cruzó el rostro de Andrés. «Las cosas son complicadas ahora mismo», respondió con honestidad. «A veces los adultos necesitamos tiempo para entender lo que es realmente importante». Se incorporó y me miró directamente. «Elena, lo siento. Por todo esto. Nadie debería tener que pasar por algo así». No supe qué responder. Las palabras parecían inadecuadas frente a lo que acababa de suceder. ¿Cómo agradeces a alguien que acaba de desmantelar su propia boda por defender tu dignidad? Así que simplemente asentí, con los ojos húmedos. ¿Quieren salir de aquí?, preguntó en voz baja. «Conozco un lugar en el jardín donde podríamos tomar un poco de aire». Miré alrededor. El salón se había convertido en un caos silencioso. Isabel había desaparecido, probablemente escoltada por mi madre. Los invitados hablaban en susurros, lanzándonos miradas que iban desde la curiosidad morbosa hasta la compasión genuina. Mi abuela Mercedes nos hacía señas discretas desde su mesa, animándome a aceptar la oferta de escape. «Sí», respondí finalmente, poniéndome de pie y tomando la mano de Mateo. «Creo que todos necesitamos aire fresco ahora mismo». El jardín de la hacienda era un remanso de paz comparado con el caos que habíamos dejado atrás. El aire olía a jazmín y a naranjos, y la fuente central emitía un murmullo tranquilizador que contrastaba con mi corazón acelerado. Mateo soltó mi mano para acercarse a examinar los peces de colores que nadaban en el estanque. Su curiosidad innata, siempre capaz de florecer incluso en los momentos más tensos, me hizo sonreír a pesar de todo. Andrés caminaba a mi lado en silencio. Su traje de novio, impecable hacía unas horas, ahora tenía la corbata aflojada y los primeros botones de la camisa desabrochados. Me pregunté qué estaría pasando por su mente en ese momento. ¿Arrepentimiento? ¿Dudas? Acababa de poner en pausa, quizás terminar, su propia boda por defender a una cuñada que apenas conocía. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente, incapaz de contener la pregunta que me quemaba por dentro. Se detuvo junto a un banco de piedra bajo un olivo centenario y me hizo un gesto para que nos sentáramos. Mateo seguía absorto con los peces, a una distancia segura pero visible. «Porque estaba mal», respondió con sencillez, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Lo que estaban haciendo estaba mal. Pero era tu boda. Isabel es, bueno, pronto será tu esposa». Andrés frunció el ceño y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de olivos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Llevo meses notando cosas», confesó. «Comentarios despectivos sobre ti, sobre Mateo. Siempre los justifiqué pensando que eran bromas de hermanas, que no entendía vuestra dinámica familiar. Pero hoy», sacudió la cabeza. «Hoy vi la crueldad en su estado puro». Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había asumido que mi sufrimiento era invisible para todos excepto para mí. Que la máscara de normalidad que mi familia había construido era impenetrable para los extraños. «Siempre ha sido así», murmuré, sorprendiéndome a mí misma por la honestidad. Isabel era la princesa, yo la sirvienta. No sé por qué, simplemente, así fueron las cosas desde que tengo memoria. Eso no lo hace correcto, la firmeza en su voz me sobresaltó.
nadie merece ser tratado así, mucho menos por su propia familia. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cuánto tiempo había esperado escuchar esas palabras? ¿Cuánto había necesitado que alguien, cualquiera, validara lo que sentía, en lugar de decirme que era demasiado sensible, que no sabía aceptar una broma? Mamá dice que exagero, murmuré. Que soy antipática y por eso la gente no conecta conmigo. Andrés soltó un suspiro exasperado. Elena, con todo respeto, tu madre es una mujer cruel que ha normalizado el abuso. Lo que vi hoy no fue una familia bromeando. Fue acoso, humillación pública. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un estanque en calma, creando ondas que perturbaban todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi lugar en el mundo. Mateo es un niño estupendo, continuó Andrés, mirando hacia mi hijo, que ahora se había tumbado sobre el césped para mirar las primeras estrellas. Se ve que es inteligente, sensible, educado. No hay nada defectuoso en él. Es todo mi mundo, respondí con voz quebrada. Desde que su padre nos abandonó, hemos sido solo él y yo contra el mundo. Andrés asintió. Isabel me contó algo sobre eso, aunque su versión era bastante distinta. No me sorprendió. En la narrativa de mi familia, yo era siempre la villana, la que había espantado a un buen hombre con su carácter insoportable. ¿Qué te dijo? Pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. Que te habías quedado embarazada para cazar a un hombre que no te quería, y que él huyó cuando descubrió tus intenciones. Una risa amarga escapó de mis labios. La verdad es bastante menos dramática. Raúl y yo llevábamos 3 años juntos. El embarazo no fue planeado, pero ambos decidimos seguir adelante. O eso creí yo. 4 meses después de que naciera Mateo, me dijo que se había enamorado de una compañera de trabajo y que se iba a Madrid con ella. Fin de la historia. Andrés me miró con una mezcla de compasión y algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Lo siento. No debí preguntar. No, está bien, me encogí de hombros. Es liberador poder contar mi versión por una vez. En ese momento, Mateo vino corriendo hacia nosotros, con las mejillas sonrosadas por la emoción. Mamá. He visto una estrella fugaz. He pedido un deseo. Lo alcé a mi regazo, aunque ya estaba grande para eso. ¿Y qué has pedido, cariño? Mateo miró a Andrés con cierta timidez, luego de nuevo a mí. No puedo decirlo o no se cumplirá. Andrés sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde el incidente en el salón. Eso es muy sabio, Mateo. Los deseos son algo poderoso. Mi hijo asintió solemnemente, como si estuvieran compartiendo un conocimiento secreto. Sentí una extraña calidez al verlos interactuar, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Sabes? Dijo Andrés, dirigiéndose a Mateo. Cuando era pequeño, más o menos de tu edad, también me gustaba mirar las estrellas. Mi abuelo me enseñó algunas constelaciones. ¿Quieres que te las muestre? Los ojos de Mateo se iluminaron. Sí, por favor. Se pusieron de pie y Andrés comenzó a señalar puntos en el cielo nocturno, nombrando constelaciones y contando historias sobre ellas. La mitología griega entrelazada con el cielo andaluz, todo narrado en una voz suave pero entusiasta que mantenía a Mateo completamente cautivado. Los observé, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Había algo doloroso en ver a mi hijo disfrutar tanto de la atención masculina que raramente recibía, pero también algo hermoso en la naturalidad con la que Andrés interactuaba con él, sin condescendencia, tratándolo como a una persona valiosa. «Mamá, ¿puedes ver a Orión?», preguntó Mateo, señalando el cielo. Me uní a ellos, siguiendo el dedo de mi hijo hacia donde indicaba. Creo que sí, mentí, sin tener realmente idea de qué estaba mirando. Andrés sonrió, percibiendo mi confusión. Se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor, y levantó mi brazo, guiándolo. Ahí está. Esas 3 estrellas alineadas son el cinturón. Y esas de arriba y abajo forman los hombros y las piernas. Por un instante, me permití disfrutar de ese momento de cercanía, de esa sensación de estar incluida en algo hermoso,
en lugar de apartada como siempre. Fue un momento breve, pero intenso. Un repentino movimiento en la entrada del jardín nos sacó de nuestra burbuja. Isabel estaba allí, con el maquillaje corrido y una expresión que oscilaba entre la furia y el dolor. Junto a ella, mi madre, con los labios apretados en una fina línea. «Así que es esto», dijo Isabel, su voz cargada de veneno. «¿Es ella? ¿Siempre fue ella? ¿Por eso cancelaste nuestra boda?» Andrés se tensó a mi lado. «Isabel, no es lo que piensas. Estábamos tomando aire. En nuestra boda», gritó. «Abandonaste nuestra boda para estar con ella». «Abandoné una situación cruel», respondió él con calma. «Abandoné un evento donde se estaba humillando a una mujer y a un niño indefensos. Que resulten ser tu hermana y tu sobrino solo hace todo más triste». Mi madre dio un paso adelante. Su mirada era glacial cuando se posó en mí. «Siempre supiste cómo arruinar los momentos especiales de Isabel, ¿verdad, Elena? Desde pequeña. Siempre necesitando atención». El comentario me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podían ver la situación de forma tan distorsionada? ¿Cómo podían convertirme en la villana incluso ahora? Mateo se aferró a mi mano, asustado por los gritos y la tensión. Lo atraje hacia mí, protegiéndolo instintivamente. «Es suficiente», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «No vamos a hacer esto. No delante de Mateo. Nos vamos». Tomé la mano de mi hijo y comenzamos a caminar hacia la salida del jardín, lo que significaba pasar junto a Isabel y mi madre. Sentí el estómago revuelto al acercarme a ellas, temiendo sus palabras, sus miradas. Pero entonces Andrés estaba allí, caminando a nuestro lado como una barrera protectora. No dijo nada, pero su presencia era un mensaje claro: no estábamos solos. El amanecer nos encontró en la estación de trenes de Córdoba. Había tomado la decisión de regresar a Valencia de inmediato, sin esperar al desayuno familiar que estaba programado para esa mañana. No podía soportar más miradas acusatorias, más comentarios velados, más tensión. Mateo dormitaba apoyado en mi hombro, agotado por una noche en la que apenas habíamos descansado. Después del encuentro en el jardín, la abuela Mercedes nos había ayudado a recoger nuestras cosas y a conseguir un taxi que nos llevara a un pequeño hotel en el centro de Córdoba. «No te preocupes por el dinero», me había dicho cuando intenté protestar. «Algunas cosas son más importantes». La noche había sido larga, con Mateo haciendo preguntas que no sabía cómo responder y mi mente repasando una y otra vez los eventos de la boda. El andén estaba casi vacío a esa hora temprana. Un par de viajeros de negocios con sus maletines, una anciana con una jaula con un canario, y nosotros, una madre y un hijo huyendo de lo que debería haber sido una celebración familiar. «Elena». La voz me sobresaltó. Me giré para encontrar a Andrés caminando hacia nosotros. Ya no llevaba el traje de boda, sino vaqueros y una camisa sencilla. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos, pero había algo en su expresión que transmitía determinación. «¿Qué haces aquí?», pregunté, genuinamente sorprendida. Se detuvo frente a nosotros, metiendo las manos en los bolsillos en un gesto que parecía casi tímido, tan diferente del hombre seguro que había plantado cara a toda mi familia el día anterior. «Quería asegurarme de que estabais bien. La abuela Mercedes me dijo que planeabais salir temprano». Mateo se despertó con el sonido de nuestras voces y parpadeó confundido al ver a Andrés. «Hola», murmuró, todavía adormilado. «¿Vas a venir con nosotros a Valencia?». La pregunta inocente hizo que algo se encogiera en mi pecho. Mi hijo, siempre tan dispuesto a conectar, a incluir, a creer en la bondad de las personas. Tan diferente a mí, que había aprendido a esperar lo peor. Andrés sonrió con dulzura. «No, Mateo. Solo vine a despedirme. Y a traeros algo para el viaje». Nos tendió una bolsa de papel que no había notado hasta ese momento. El olor a chocolate y pan recién horneado se desprendía de ella. Churros y chocolate. El desayuno perfecto para viajeros, según mi abuela. Mateo se animó de inmediato, olvidando el sueño y el cansancio. «Gracias».
Me encantan los churros. Tomó la bolsa con entusiasmo y se sentó en un banco cercano para explorar su contenido, dándonos un momento de privacidad que no sé si fue accidental o sorprendentemente intuitivo por su parte. No tenías que hacer esto, dije en voz baja. Ya has hecho suficiente. Andrés negó con la cabeza. No he hecho nada excepcional, Elena. Solo lo que cualquier persona decente habría hecho. Eso no es cierto y lo sabes, respondí, sosteniendo su mirada. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. La mayoría lo hace cuando se trata de dinámicas familiares complicadas. Es más fácil fingir que no ves el abuso cuando viene disfrazado de «así somos en esta familia». Asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. Quizás. Pero eso no lo hace correcto. ¿Qué pasará ahora? Con Isabel, con la boda. Una sombra cruzó su rostro. No lo sé, para ser honesto. Anoche tuvimos una larga conversación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que vi. Que no podía casarme con alguien que trataba así a su propia familia. Lo siento, dije, aunque una parte de mí no lo sentía en absoluto. No quería ser la causa de problemas en tu relación. Tú no eres la causa, Elena, su voz era firme. Las acciones de Isabel son la causa. Y las de tu madre. Lo que ocurrió ayer solo sacó a la luz algo que probablemente llevaba tiempo incubándose. Un silencio se instaló entre nosotros, no incómodo sino reflexivo. En la distancia, el anuncio por megafonía indicaba que nuestro tren llegaría en 10 minutos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente Andrés. Asentí, intrigada por su expresión repentinamente seria. ¿Por qué lo soportas? ¿Por qué sigues manteniendo contacto con personas que te tratan así? La pregunta me golpeó con la fuerza de su simpleza. Era algo que me había preguntado a mí misma muchas veces, pero nunca había formulado en voz alta. Son mi familia, respondí automáticamente, pero incluso a mis oídos sonó como una excusa débil. Y supongo que, siempre esperé que cambiaran. Que algún día me vieran realmente. Andrés me miró con una mezcla de compasión y algo que parecía casi admiración. Hay mucha nobleza en esa esperanza. Pero también mucho dolor innecesario. Lo sé, admití, sintiendo que algo se desanudaba dentro de mí al pronunciar esas palabras. Créeme que lo sé. Tienes derecho a establecer límites, continuó. A protegerte a ti misma y a Mateo. El respeto no es algo opcional en las relaciones, es un requisito básico. Sus palabras resonaron dentro de mí como una verdad que siempre había conocido pero nunca me había permitido aceptar completamente. ¿Cuántas veces había justificado el comportamiento de mi familia? ¿Cuántas veces había aceptado disculpas a medias que no eran realmente disculpas? Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuré. Por supuesto que lo es, asintió. Los cambios más importantes siempre son los más difíciles. El sonido del tren aproximándose interrumpió nuestra conversación. Mateo se levantó de un salto, emocionado a pesar del cansancio, con restos de chocolate alrededor de la boca. Ya viene nuestro tren, mamá. Sonreí ante su entusiasmo. Siempre había sido así, encontrando alegría en las pequeñas cosas incluso en los momentos más oscuros. Mi pequeño rayo de luz. Andrés se agachó a la altura de Mateo y le tendió la mano solemnemente. Ha sido un placer conocerte, Mateo. Eres un chico muy valiente y muy listo. Mi hijo, en lugar de estrechar su mano, lo sorprendió con un abrazo espontáneo. Gracias por los churros. Y por decir que no soy defectuoso. Vi cómo Andrés contenía la emoción, devolviendo el abrazo con cuidado. No lo eres. Nunca dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Cuando se separaron, Andrés se puso de pie y me miró. Había tantas cosas no dichas flotando entre nosotros, tantas posibilidades que ni siquiera me atrevía a considerar. Gracias, dije simplemente, sabiendo que cualquier otra palabra sería insuficiente. Él asintió, entendiendo. ¿Puedo llamarte alguna vez? Solo para saber cómo estáis. La petición me tomó por sorpresa.
Una parte de mí quería decir que no, cortar cualquier conexión con el mundo que había dejado atrás en esa hacienda. Pero otra parte, quizás la que empezaba a despertar después de años de conformismo, asintió. Me gustaría eso. Intercambiamos números justo cuando el tren entraba en la estación. Mateo ya tiraba de mi mano, ansioso por subir y encontrar nuestros asientos. Recogí nuestro equipaje y caminamos hacia las puertas que se abrían con un siseo. Elena, llamó Andrés una última vez. Mereces más. Ambos lo merecéis. Con esas palabras resonando en mi mente, subimos al tren. Encontramos nuestros asientos junto a la ventana y acomodamos el equipaje. Mateo se pegó al cristal, saludando con entusiasmo a Andrés, que permanecía en el andén con una media sonrisa. Cuando el tren comenzó a moverse, sentí como si algo dentro de mí también se pusiera en marcha. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, más allá del destino físico de Valencia. Solo sabía que ya no era la misma persona que había llegado a Córdoba el día anterior. El paisaje andaluz comenzó a deslizarse ante nuestros ojos, olivares infinitos, pueblos blancos en la distancia, el sol de la mañana iluminando las colinas. Mateo se acurrucó contra mí, cansado pero contento. «Mamá», murmuró, ya medio dormido. «Sí, cariño». «Me gusta Andrés. Es amable». Sonreí, pasando la mano por su pelo oscuro. «Sí, lo es». ¿Lo volveremos a ver?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Mateo se rendía al sueño. Miré por la ventana, viendo cómo Córdoba se alejaba cada vez más. «No lo sé», susurré para mí misma. «Quizás». El otoño llegó a Valencia con una explosión de colores en los parques y un aire fresco que invitaba a largos paseos por la orilla del Turia. Habían pasado casi 5 meses desde la boda de Isabel, o más bien, desde la boda que nunca llegó a completarse. 5 meses en los que muchas cosas habían cambiado. La primera semana después de regresar a casa fue la más difícil. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mi madre, mensajes de Isabel que oscilaban entre la ira y las disculpas a medias, incluso algún intento de mi padre por mediar en el conflicto, como si lo que había ocurrido fuera una simple discusión familiar y no un momento de revelación que había sacudido los cimientos de mi existencia. Tras días de acoso constante, tomé una decisión que nunca antes me había atrevido a considerar: bloqueé sus números. Todos ellos. La sensación fue extraña, una mezcla de culpa y libertad que me mantuvo despierta varias noches. ¿Tenía derecho a cortar así con mi familia? La voz de Andrés resonaba en mi cabeza. El respeto no es opcional en las relaciones, es un requisito básico. Solo mantuve contacto con la abuela Mercedes. Nuestras conversaciones telefónicas semanales se convirtieron en un ancla, en la confirmación de que no estaba completamente sola. «Has hecho lo correcto, niña», me decía. A veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es alejarse de quienes no saben amar. El cambio no fue solo en mi vida personal. Un mes después del incidente, solicité un traslado en la red de bibliotecas municipales. Dejé mi pequeño puesto en una sucursal periférica para incorporarme al departamento de actividades infantiles de la Biblioteca Central. El salario era mejor, el horario más compatible con el colegio de Mateo, y por primera vez en años, sentía que mis ideas eran valoradas y escuchadas. «Mamá, mamá, mira lo que he dibujado». Mateo entró corriendo en la cocina, interrumpiendo mis pensamientos con la energía que solo un niño de 6 años puede tener a las 8 de la mañana. Me mostró un dibujo colorido, 3 figuras sonrientes frente a lo que parecía ser el Oceanographic, el acuario de Valencia que habíamos visitado el fin de semana anterior. «Es precioso, cariño», dije, reconociendo a Mateo y a mí mismos. «¿Y quién es la tercera persona?». «Es Andrés, claro», respondió como si fuera obvio. «Para cuando venga a visitarnos otra vez». Sentí un ligero sonrojo subir a mis mejillas. Andrés había cumplido su promesa de mantenerse en contacto. Lo que comenzó con mensajes casuales preguntando cómo estábamos se convirtió gradualmente en largas conversaciones telefónicas después de que Mateo se iba a dormir. Hablábamos de libros, de música, de nuestras infancias, de sueños postergados. Nunca de Isabel, nunca de la boda, como si hubiéramos acordado tácitamente que ese tema pertenecía a un capítulo cerrado. Hace un mes,
había venido a Valencia por un congreso relacionado con su trabajo como ingeniero urbanista. Nos invitó a Mateo y a mí a pasar el día en el Oceanographic. Mi hijo había quedado fascinado con él, bombardeándolo con preguntas sobre tiburones y delfines que Andrés respondía con paciencia infinita y genuino interés. Seguro que le encantará tu dibujo, le sonreí. Ahora termina tu desayuno o llegaremos tarde al colegio. Mientras Mateo devoraba su tostada, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Andrés: buenos días. ¿Cómo va todo por Valencia? Tengo noticias que contarte. ¿Hablamos esta noche? Sentí un cosquilleo de anticipación, pero lo dejé para más tarde. Ahora tocaba la rutina mañanera: preparar la mochila de Mateo, asegurarnos de que llevaba el almuerzo, caminar juntos hasta el colegio mientras me contaba sus planes para el día. Su nuevo colegio era otra de las decisiones valientes que había tomado. Más pequeño, más cercano a nuestro apartamento, con un enfoque pedagógico centrado en la creatividad y el respeto. El cambio había sido transformador. Mi hijo, antes tímido y a menudo objeto de burlas, ahora florecía. Tenía amigos, participaba en clase, llegaba a casa con historias emocionantes en lugar de con la mirada triste que tanto tiempo me había partido el corazón. Hasta luego, mamá. Se despidió en la puerta, dándome un beso rápido antes de correr hacia su profesora, Teresa, que saludaba a los niños en la entrada. Que tengas un buen día, cariño, respondí, sintiendo esa mezcla de orgullo y nostalgia que experimentamos las madres al ver a nuestros hijos crecer y volverse más independientes. Caminé hacia la biblioteca pensando en el mensaje de Andrés. ¿Qué noticias tendría para mí? Nuestra relación, si podía llamarse así, existía en un limbo indefinido. No era amistad exactamente, pero tampoco nos habíamos atrevido a llamarlo otra cosa, conscientes de las complicaciones, del pasado compartido aunque fuera de forma indirecta. Sabía por la abuela Mercedes que Isabel y él habían cancelado definitivamente la boda. Que ella había intentado reconciliarse, pero él se había mantenido firme. Hay heridas que pueden sanar, le había dicho, según me contó la abuela, pero hay verdades que, una vez vistas, no pueden ignorarse. Mi jornada en la biblioteca transcurrió como siempre, organizando la hora del cuento para los más pequeños. Catalogando nuevos libros infantiles, ayudando a estudiantes con sus trabajos escolares. Amaba mi trabajo, la quietud de las estanterías, el olor de los libros, las sonrisas de los niños cuando descubrían una nueva historia. A media tarde, recibí una llamada que no esperaba. ¿Elena? Soy Andrés. Sé que dijimos que hablaríamos esta noche, pero, estoy en Valencia. ¿Podríamos vernos? Tengo que contarte algo importante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Valencia? Hoy. Claro, respondí, intentando que mi voz sonara más calmada de lo que me sentía. Salgo a las 5. Podríamos tomar algo antes de que recoja a Mateo. Perfecto. Te espero en la cafetería frente a la biblioteca. Durante el resto de la tarde, me costó concentrarme. Mi mente divagaba, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Qué sería tan importante que no podía esperar a nuestra llamada nocturna? ¿Y por qué estaba en Valencia sin haberlo mencionado antes? Cuando salí de la biblioteca, lo vi de inmediato. Estaba sentado en una mesa exterior de la cafetería, con una taza de café frente a él y la mirada perdida en el ir y venir de la gente. Llevaba una camisa azul claro y vaqueros, tan diferente de la última vez que lo había visto con su traje de novio. Hola, dije, acercándome a su mesa. Se levantó de inmediato, con una sonrisa que hizo que mi estómago diera un salto. Elena. Me alegro de verte. Nos dimos 2 besos en las mejillas, ese saludo español tan familiar que de repente se sentía diferente, cargado de una intimidad que no habíamos reconocido hasta entonces. ¿Qué haces en Valencia? Pregunté mientras nos sentábamos. No mencionaste que vendrías. Fue una decisión de última hora, respondió, pasándose una mano por el pelo en ese gesto nervioso que ya le conocía. Me ofrecieron un trabajo aquí. Un proyecto de rehabilitación urbana en el barrio del Cabanyal. Oh, fue todo lo que pude decir, procesando la información. ¿Eso es bueno? Sonrió. Es muy bueno.
Es el tipo de proyecto con el que siempre he soñado trabajar: preservación histórica, mejora social, sostenibilidad. Pero implica mudarme a Valencia. De forma permanente. El peso de sus palabras quedó suspendido entre nosotros. Valencia. Permanente. Tan cerca de Mateo y de mí. ¿Y qué has decidido?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. He aceptado, dijo, y luego, tras una pausa añadió, pero quería hablar contigo antes de empezar a buscar piso. ¿Conmigo? ¿Por qué? Sus ojos, oscuros y expresivos, se fijaron en los míos. Porque lo que hay entre nosotros, lo que sea que esté creciendo, quiero darle una oportunidad. Pero solo si tú también lo deseas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. ¿Era esto real? ¿Estaba realmente este hombre maravilloso diciendo que quería intentar construir algo conmigo? Andrés, yo, dudé, todos mis miedos aflorando a la superficie. Mi vida no es sencilla. Tengo un hijo, un trabajo exigente, estoy reconstruyéndome después de años de, bueno, ya lo viste. Lo sé, asintió. Y admiro profundamente cómo has manejado todo. No busco algo simple, Elena. Busco algo real. ¿Y qué pasa con Isabel? Con toda mi familia. Es complicado. Tomó mi mano sobre la mesa, un gesto simple pero que envió escalofríos por mi columna. La vida siempre es complicada. Pero a veces encontramos personas que hacen que valga la pena enfrentar las complicaciones. Miré nuestras manos unidas, sintiendo un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo protegiéndome, construyendo muros, convenciéndome de que estaríamos bien solos, Mateo y yo. Tengo miedo, admití finalmente. Miedo de confiar, de esperar, de ilusionarme. Lo sé, dijo suavemente. Y no te pido que dejes de tener miedo. Solo te pido que me dejes caminar junto a ti, incluso con miedo. Una lágrima resbaló por mi mejilla, y la sequé rápidamente. Mateo te adora, ¿sabes? Ha hecho un dibujo de los tres en el acuario. Su sonrisa se ensanchó. Es un niño increíble. Se parece mucho a su madre. Respiré hondo, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Podía retroceder, volver a la seguridad de lo conocido, o podía saltar, arriesgarme a la caída pero también a la posibilidad de volar. Me gustaría intentarlo, dije finalmente. Paso a paso, sin prisa. Pero me gustaría. El alivio en su rostro fue palpable. Paso a paso suena perfecto. Miramos el reloj al mismo tiempo. Tengo que recoger a Mateo, dije. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Me encantaría verlo. Y quizás podríamos cenar juntos, los tres. Asentí, sintiendo una calidez expandirse por mi pecho. Le encantará la sorpresa. Mientras caminábamos juntos hacia el colegio, con su mano ocasionalmente rozando la mía, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en estos meses. Había pasado de ser alguien que aceptaba el desprecio como su destino a alguien que exigía respeto. De alguien que vivía en las sombras a alguien que buscaba su propia luz. No sabía exactamente qué nos deparaba el futuro a Andrés, a Mateo y a mí. Solo sabía que, por primera vez en muchos años, estaba emocionada por descubrirlo. Y esta vez, sería en mis propios términos.